nosotros habíamos quedado en estas 3 actividades, estas 3 evidencias. Como van a ver, ahorita va a ser muy sencillo, voy a explicarles por qué. Traté como de agruparlas para que no pues queden como con tanta carga. Entonces, vamos a estar trabajando a partir de hoy hasta el lunes. El martes pues nos conectamos a otra sesión. Esta evidencia de aquí es un informe técnico, es implementar una base de datos. Hay que implementar una base de datos, lo que es en MySQL, en SQL. Y esta de acá es un video de consultas en SQL de una base de datos. Puede ser esta misma base de datos que implementamos aquí, hicimos las consultas, grabamos un video corto para poderlo subir acá. Y acá es un video sobre una implementación de una base de datos no SQL. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles entonces aquí que debemos como de leer. Esto está en el módulo 3. En la parte pues del módulo 3. Nosotros anteriormente pues en la actividad que hicimos estuvimos trabajando con esta aplicación de Workbench para lo que es el modelo relacional, para lo de las bases de datos. Hicimos las tablitas de las bases de datos y lo relacionamos. Pero cuando nosotros instalamos este Workbench, también se nos instaló esta aplicación que es MySQL Command Line Client Unicode, que es el que vamos a utilizar como consola para hacerlo de la base de datos. Entonces está en el módulo 3. En material de formación vamos a encontrar referente pues a esta actividad. Nosotros vimos hace rato, ya vimos lo que es conceptos generales de bases de datos, qué era una base de datos, qué es MySQL, qué es SQL, y ahí estaban las aplicaciones que debíamos instalar, modelo entidad relación, ya donde hicimos el modelo pues de la relación de la tabla como tal. Ahorita vamos a trabajar lo que es implementación y manipulación de bases de datos no SQL y pruebas pues de validación de bases de datos. Es como el siguiente material. Entonces aquí ustedes ingresan pues el material y lo subieron pues, si lo estuvieron analizando, porque eso se publicó pues hace rato sobre el material, eso se publicó desde el 9 de junio, ya hace rato pues se publicó que debíamos de leer en la guía de actividades, debíamos de leer implementación y manipulación de bases de datos relacionales, bases de datos no SQL. La idea pues era leer como el material. Entonces generalmente nosotros cuando trabajamos en MySQL, nosotros utilizamos una aplicación, una API, para hacer lo que son las consultas y operaciones, ¿ya? Nosotros podemos utilizar la consola de SQL Server, o también podemos utilizar, por ejemplo, hay unos que instalan WhatsApp, pues se llama SAM, algo así, que tiene PHP, tiene JavaScript, también podemos hacer ahí bases de datos, hacer consultas. Bueno, entonces aquí nos dicen cómo utilizar pues la aplicación. Buscamos pues MySQL, así como pues les mostré, aparece MySQL Command Line Client. Él nos va a pedir que ingresemos la contraseña, que fue la contraseña que le colocamos cuando instalamos el Workbench. Cuando nosotros instalamos MySQL, instalamos Workbench, él nos pide una contraseña. Esa contraseña pues era importante pues que no se nos olvidara, ¿no? Entonces él nos la va a pedir para poder ingresar todo este proceso, para salir de la consola, nos va a decir pues todo lo que
digamos, las consultas que debemos de hacer para hacer algunas operaciones, las sentencias. Entonces, digamos que voy a entrar de una vez, MySQL Command Line, me va a pedir la contraseña, no acuerdo si yo lo coloqué 1, 2, 3, 4, 5. Listo, entonces ahí pues ya entré, según lo que me mostraron acá. Y pues continuamos aquí con el material. Dice SQL creación y eliminación de bases de datos. Entonces nosotros podemos crear entidades, se tiene un modelo completo, forma de bases de datos desde la perspectiva SQL. La base de datos es única, un conjunto de relaciones o tablas. Bueno, entonces para crear, manejar bases de datos, práctica, hacemos aquí como una prueba. Entonces aquí dice cómo crear una base de datos, cómo consultar las bases de datos, cómo usar una base de datos, cómo eliminar la base de datos, cómo buscar otra vez la base de datos, ¿ya? Entonces digamos que eso es un ejemplo inicial para que nosotros manipulemos esto, lo que es la consola de MySQL. Entonces, bueno, digamos que yo voy a crear una base de datos aquí. Está en calor. Create database. Llamémosle database prueba y punto y coma. Esa sería como la sentencia que debo utilizar pues en SQL para crear la base de datos. Yo le doy enter, él automáticamente me dice que ok, que se creó, que el query quedó bien y que se creó la base de datos. Como yo consulto mi base de datos y realmente quedó creada, entonces hay otra sentencia que se llama show database y punto y coma. Entonces, si ven, aquí tengo las bases de datos en mi computadora. Tengo una base de datos amigo, CDR, ejemplo, informática, MySQL, prueba. Y aquí está pues la base de datos prueba que acabo de crear. Ese como que es la base de datos como tal que se creó. Si yo creo otra base de datos, pues otra vez pues utilizaría lo mismo, ¿ya? Para eliminar una base de datos, entonces sería, pues en este caso sería un drop database y voy a eliminar a prueba. Él me dice que ok, o sea, no hubo ningún error. Y voy a consultar nuevamente a ver si esta base de datos se eliminó. Show database, punto y coma. Y efectivamente, miren que aquí antes estaba después de performance, estaba prueba, aquí ya no está prueba. Está Saquila, ya no está prueba como tal. Entonces, si ustedes se ponen a analizar este manualcito, este material, pues nos ayuda pues con algunas sentencias pues SQL para poder utilizar pues la base de datos. Si yo quiero ya utilizar una base de datos, utilizo este comando use prueba para empezar a cargar las tablas. Para crear una tabla, entonces create table. Entonces yo uso la base de datos prueba, entonces ya estoy dentro de la base de datos prueba. Y luego le digo create table gente y después los campos, el campo, el tipo de campo y la extensión del campo. El campo nombre va a ser tipo varchar y va a haber un espacio de 40 como para que la persona escriba pues la cantidad pues de caracteres ahí. Fecha, tipo de dato date, cierre, punto y coma. Entonces ya tengo una base de datos que se llama prueba y dentro de esa base de datos hay una tabla que se llama gente y dentro de esa tabla que se llama gente hay dos campos, un campo nombre y un campo fecha. Entonces así se va creando como las
show, ya cuando voy a consultar la tabla, ya no digo show, yo no llamo la base de datos, sino que llamo la tabla, show table. Entonces él me trae las tablas que se han creado, hay una tabla gente, ¿ya? Para no aceptar nulos, le decimos que, por ejemplo, este campo nombre no va a tener nulos, no null, ¿ya? Lo que son valores por defectos. La idea es como manejar, como utilizar esta consola. La idea es utilizar esta consola y este material, ahí dónde está, y este material y chocarnos con ellos, ya, porque no hay manera de que yo aprenda si no me choco contra el mundo. O sea, yo no puedo aprender a manejar un computador si yo no lo prendo, si yo no leo una tecla, si yo no me meto en una carpeta, si yo no elimino algo, si yo no me equivoco. ¿Ya? El computador no me va a hablar. El computador no me va a decir, hola Helen, bienvenida al computador. Dale clic aquí para empezar. No. O sea, empiece a pensar usted, dale clic en estos botoncitos y en esto de acá y esto para qué sirve y estas carpetas para qué son, ¿ya? Y esto qué es, ¿ya? Y cómo se utiliza y hago una prueba, porque es de la única manera que nosotros aprendamos, chocándonos contra el mundo, ¿ya? Entonces la idea es, vean este material, analicen este material, que son ejemplitos, son cositas, pero pues si nosotros consultamos para acá, por ejemplo, sentencias SQL, bases de datos, aparece también material por fuera que nos ayudan pues a crear, hay videos, ya eso, consultas SQL, vean, aparece mucho material que nosotros podemos, no necesariamente tiene que ser el material del SENA. Entonces aquí añadir, select, le damos clic a select a ver qué pasa. Aquí está seleccionando, aquí dice select, este asterisco quiere decir que está seleccionando todo lo que está dentro de la tabla nombre. Aquí colocamos la tabla, entonces él quiere que seleccione todo lo de la tabla. Entonces aquí le está dando el nombre, aquí por ejemplo le colocó el nombre de la tabla. Entonces hay muchos como ejemplos, muchas cositas que uno puede crear. Digamos, yo puedo crear una tabla ahí como un ejemplo cualquiera, ¿ya? Como por chocar me va a crear una tabla ahí, una tabla que se llame, voy a decir un nombre aquí, Astrid. Entonces yo creo una tabla que se llame, una base de datos que se llame Astrid. Y dentro de la tabla, la base de datos que se llama Astrid, creo una tabla que se llame, no sé, información. Y en información, entonces le creo los campos nombre, apellido, dirección, ¿ya? Y le agrego nombres y le agrego datos y empiezo como a jugar con esta consola para aprender qué es eso, qué es eso de SQL y qué es bases de datos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay más consultas, hay muchos ejemplos que podemos ver por fuera, aparte pues del material del SENA. Hago una pregunta. ¿Ya instalaron el programa? ¿Sí? Ah, bueno, vale. Vale, muy bien. Sí, porque hay veces no tenemos ni siquiera el programa instalado. Entonces no es solamente como leer el material, sino, bueno, este material que está aquí está hablando de SQL y yo dónde voy a hacer eso. Entonces no, pues debo instalar las aplicaciones que me piden, ya, dejar como instalado como por lo menos como para analizar, ¿vale? Bueno, entonces eso es como la parte pues inicial de la actividad. Analizar, buscar, consultar, chocarse contra la herramienta. Recuerden eso.
Y luego pues viene la actividad. Esta actividad que es la 1113 AA3. Voy a entrar acá porque es que me parece que no lo he subido. Me parece que está descargada, la acabo de descargar. Descarga. Ah, sí, ya la había descargado. Un momentico se la subo. Me parece que la ficha de acá no está. Entonces, 1113 AA3, que es esta de acá. Ay, ¿qué hice? No, este es el del modelo. Es esto acá, editar. Construir una base de datos relacional que cumpla con los requerimientos establecidos, hacer consultas. Entonces, ayer. Vamos a estar trabajando, como les digo, desde el 23, o sea, a partir de hoy, hasta esta actividad va a estar hasta el lunes. Hasta el lunes, hasta las 12 de la noche. Se aceptan entregas tardías, como siempre. Miren que a pesar de que se les da la oportunidad de ustedes entregar tarde, no lo hacen. Entonces, ahí es cuando, pues a nosotros, a mí por general, me toca empezar a revisar competencias de matemática, competencias de comunicación, de inglés, para ver quiénes están debiendo y poder hacer esos informes, ¿ya? De quienes no cumplieron, porque bueno, se les dieron 3, 4, 5 meses y bueno, y esto, no ha pasado nada con esto, ¿qué pasó? Entonces, ya toca reportarlos. Importante pues que nosotros cuando nos quedemos en mora en algunas actividades, pues que sean por lo menos 8 días, 15 días pero ya cuando pasa mucho tiempo se nos acumulan demasiadas actividades y ya no podemos, mejor dicho, ni porque nos sentemos todo el día y dejemos de trabajar pues toda una semana. Entonces no dejemos acumular esas actividades de esa manera en ningún programa. Bueno, ya abrí la actividad. Listo, la actividad me dice lo siguiente. Vamos a afianzar y aplicar conceptos para el modelado de bases de datos relacionales, desarrollar cada uno de enunciados propuestos, lógica y el paso adecuado para resolver problemas. Para el desarrollo de esta actividad, pues es importante consultar implementación de bases de datos relacionales, que es el material que acabo de mostrarles y acabo de hacerles como un ejemplito corto en lo que es la consola. Evidencia a entregar, pues se describe como las evidencias. Debemos de descargar lo que dice. Durante el siguiente evidencia debe convertir los diseños de base de datos y operarlos para luego crear un informe de capturas de pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Un informe de capturas de pantalla de la creación de bases de datos y sentencias SQL, consulta y manipulación de datos propuestos. Entonces, de acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta el anexo AA3, este anexo, que es una base de datos que ya nos la están entregando, ya nos están dando una base de datos ya hecha,
Entonces dice, brindado desde el componente formativo, otra vez el material que les mostré que debemos de leer, descargue la base de datos de llamadas telefónicas, la base de datos que nos dan, y elabore las siguientes sentencias. Debemos de construir estas 9 consultas. Dice, construya las sentencias e inserte datos para 4 que representan 4 llamadas telefónicas. 2. Construya las sentencias que actualice los datos para que acaba de insertar. Construya la sentencia en la que borre los datos de llamadas del día 12 de diciembre del 2019. Como siempre, muchachos, ustedes saben que siempre que nos conectamos, yo siempre les doy ejemplo de algún trabajo de algún compañerito que ya lo haya realizado para que, no que usted copie y pegue, sino que pues por lo menos abra su consola, haga la consulta y verifique lo que hizo el compañero y usted lo puede ir haciendo. Y de esa manera yo también puedo aprender y pues no me quede tan complicado, ¿ya? Pero a pesar de eso, pues que se les da ejemplos, se les manda ejemplos de actividades hechas, se les manda videos y todo eso, pues hay algunos que no, definitivamente no lo realizan. Entonces, eso ha pasado. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un informe técnico con las sentencias en lenguaje SQL y los resultados que muestra. ¿Ya? Ejemplo, la sentencia, como yo estoy haciendo aquí la sentencia, y su resultado, lo que muestra esa sentencia. ¿Ya? Captura de pantalla, pegamos en un documento en Word. ¿En dónde? En cada una de las preguntas. Primera pregunta, pum, pegamos ahí la captura de pantalla. Segunda, pum, pegamos la captura de pantalla y así sucesivamente. Y ese documento en PDF, puede ser este mismo, lo convertimos en PDF y lo subimos en la entrega de la evidencia. Por aquí está clic para acceder al anexo. Yo le doy clic y aquí me aparece la base de datos. Esta es la base de datos que debemos de crear. Pero entonces, ¿cómo la vamos a crear aquí en esta consola? Ya les voy a decir. Bueno, yo me parece que ya tengo descargado eso. Técnico, módulo 3. Aquí está. Bueno, entonces, como ya la tengo descargada, entonces ustedes la descargan. Cuando la descargan, pues está en un archivo comprimido, lo descomprimen y aquí aparece la base de datos CDR. ¿Ya? Nosotros, esta base de datos, pues yo muy sencillamente puedo ir a Workbench. Puedo ir a Workbench, que fue la que utilizamos anteriormente. Y puedo darle aquí en File, Open SQL, me parece, vamos a ver. Digo CDR, que es la base de datos que me entregaron. Le voy a abrir. Y aquí aparece pues mi base de datos. No aparece el modelo, ¿no? Aparece la base de datos con las consultas. Está muy fácil. Entonces yo tengo que crearla acá. Miren que yo acá ya tengo una CDR que fue una que estaba haciendo como prueba con los muchachos. Entonces me toca eliminar esa CDR. Voy a eliminarla un momentico. Dump. ¿Cómo se hace? Dump database. Y voy a eliminar CDR. Dice que error. Database. Es sin S. CDR. Listo. Entonces, si lo vuelvo a consultar, show database, ya no me aparece pues la base de datos SR, que es la que pues estaba jugando. Aquí ya me aparece, aquí cuando yo abro esa base de datos que me entregaron, aquí aparece todo. Miren que aparece, ¿quién me puede decir qué están haciendo
aquí que estamos haciendo, en esta consulta que está aquí, que está haciendo esta sentencia. Chicos, una condición. Eso, entonces, en esta primera, si aquí está, dice elimine base de datos, si existe, entonces elimine la base de datos CDR, que es lo que acabamos de, pero yo lo coloqué sin condición, ajá, muy bien. Y esta segunda, perdón, esta acá arriba, create. Ajá, muy bien, entonces dice que si no existe, entonces crea la base de datos CDR y pues tienen como defecto unos caracteres, ¿ya? Eso lo colocan tal cual como dice ahí. Miren que yo ni siquiera me tengo que aprender estos códigos, estas sentencias, simplemente lo que yo hago es copiar y me voy acá y lo pego y le doy enter. Ya, se creó mi base de datos CDR, así de sencillo. Si yo la consulto, show database, miren que CDR volvió a aparecer, ya se creó mi base de datos CDR. Listo, sigamos con el material. Entonces dice, el segundo dice use, ahí que estamos haciendo. Muy bien, entonces lo copio, lo pego acá. Listo, aquí ya me dice que yo estoy adentro de la base de datos, pues CDR, ya la estoy usando. Entonces dice acá, estructura para crear tablas. Entonces dice que, ¿quién me puede decir? Así como general, no todo, pero en general, ¿qué es esta sentencia que está aquí? Eso, la creación de una tabla, muy bien. Entonces estamos diciendo que creamos una tabla que se llama CDR. Vamos a crear la tabla igual que la base de datos, sí, se va a nombrar igual porque ahí dice en el material. Que tiene estos campos, tiene un ID, un registro, un origen, un destino, una duración, una facturar y un estado, ¿ya? Y también tiene tipo de datos, miren que tienen los tipos de datos, hay unos que no aceptan nulos, tiene unos valores también por defecto, tipo de dato varchar tiene una extensión, un rango, y esto se lo dejamos tal cual, que esto yo pues no estoy muy segura de eso es como ya parte pues del código. Entonces copiamos todo esto, lo voy a mi consola, lo pego, lo doy enter. Ok, dice que se creó, ya tengo mi tabla, ya tengo mi tabla dentro de mi base de datos CDR. Si yo consulto mi tabla, pues ya saben que no es show database sino show table. Entonces show table. Miren que tengo una tabla que se llama CDR, ¿ya? Entonces ahí ya me aparece mi tabla como tal. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es que esto que yo estoy haciendo aquí, esto que estoy haciendo aquí es creando la base de datos que está acá. La base de datos que está acá. Luego de eso, tengo que insertar en la tabla. Ya tengo mi tabla dentro de mi base de datos con sus campos. Pero ahorita me dice que ingrese los datos a la tabla. Entonces, inserinto en la tabla CDR, en el campo ID, registro, origen, destino, duración, facturar y estado, los valores. ¿Qué valores? Todo esto que está acá. Pues de ahí sí, eso ya es todo hasta allá. Ahí están todos los valores que debemos de copiar y pegar tal cual, no se me puede pasar ni uno. Si me como alguna cosita, alguna coma, no me va a dar la consulta, ¿ya? Entonces debo de copiar
todos. Desde el insert into, ¿no? Desde el insert into, debo de crear todo, copiar todos los valores, le doy enter y automáticamente se me crean los valores. ¿Qué hice con eso? Ahí creé mi base de datos. Mi base de datos solamente tiene una tabla y tiene un montón de registros. ¿Ya? Esa es la base de datos, una base de datos sencilla de una sola tabla. Ahí no tenemos ni siquiera dos tablas como para hacer un inner join o algo así. No, solamente tenemos una sola tabla. Ya con eso, ya montada mi base de datos aquí, empiezo a hacer lo que son las consultas que me piden. Construye las sentencias para insertar datos a 4 registros. Entonces empiezo yo a hacer la consulta de esa sentencia. Perdón. Empiezo yo a hacer la consulta de esa sentencia para ingresar los datos a esos 4 registros. ¿Ya? Después dice, segundo, construir las sentencias que actualicen los datos. Hago eso y copio y pego la captura de mi consulta con el resultado, ¿no? La consulta que yo hice con mi resultado. Lo de la creación de la base de datos no, porque la creación de la base de datos la tengo que crear para poder hacer la actividad, la tarea como tal. ¿Alguien está escribiendo de pronto en el que no estoy viendo? En minúscula una condición. No entendí, Jairo. ¿Qué querías decir? Ya. Bueno, vale. Bueno, Jairo, vale. No hay problema. Bueno, entonces, ya sabemos, debemos entonces, primero, pues los que no han instalado pues la aplicación, MySQL Command Line Client. Luego, lo que debemos de hacer, por favor, vean el material de manipulación, implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Miren este material que tiene todo lo que son las consultas, cómo crear una base de datos, cómo eliminarla, cómo crear una tabla. Y jueguen con esta consola. Cuando yo juego con la consola, juego con algún sistema, juego con algún aparato que yo no conozca, como cuando uno compra un celular, ¿no? Todos los celulares son distintos, entonces cuando uno compra un celular y cambia el celular, se pone a trasnocharse, a jugar con el celular, a ver esto para qué funciona y por dónde me meto y cómo le hago una cosa y la otra, y ahí ya lo aprendo a manipular. Entonces así mismo pasa con los programas. Uno empieza a jugar, a buscar consultas, bueno, y cómo hago esto y cómo hago lo otro, y me choco con la aplicación y ya aprendo a utilizarla. Luego de eso, entonces, descargamos la base de datos, que es esta base de datos, lo que es el entregable que nos están dando aquí, acceder al anexo. Descargamos la base de datos, es esta, y podemos abrirla en Workbench. Esto lo podemos abrir en Workbench, o si lo vemos muy chiquito en Workbench, entonces si quieren lo abren pues los que tengan otra aplicación, por ejemplo Notepad más. Ahí se puede ver como más grande el código. Y entonces aquí podemos ver como más claro y más grande. También lo podemos ver como por acá. ¿Ya? Luego de descargar mi base de datos, ver pues todo lo que son los códigos que hicieron pues estas personas que nos están entregando esta base de datos, las sentencias. Entonces lo hacemos acá para poder montar mi base de datos, ¿no? Para poder crear mi base de datos, porque pues con ella es que necesito hacer la tarea. Entonces empezamos desde aquí. Bueno, eliminemos si existe, entonces eliminemos. Luego creamos una base de datos. Luego usamos esa base de datos. Luego creamos la tabla. Copiamos tal cual. Y una vez creada la tabla, le insertamos datos a esa única tabla que tenemos. ¿Qué datos? Todos estos que están acá. Todos. Ya tengo mi base de datos con mi tabla. Ahorita sí no voy a la tarea. Y dice que hagamos estas 9 consultas.
Entonces, empezamos con la primera, le damos Enter aquí, pegamos el pantallazo de lo que hicimos y el resultado que nos dio, ¿vale? Para poderlo subir. Esa sería la actividad. Entonces, como yo siempre les doy ejemplos de los que ya lo hicieron, entonces, ¿dónde es que está? En esta, ver evidencias. Vuelvo y les recuerdo, muchachos, yo creería que yo estoy esta semana y la otra semana con ustedes. Yo ya el 28 tengo cita médica donde ya me programan el día, la hora, desde cómo va a ser el parto. Entonces, y a mí se me está subiendo mucho la presión, ese es el problema. Entonces, yo tengo 36 semanas y la idea es llegar a las 37 semanas, porque pues con la presión yo no puedo durar hasta las 40 semanas. Entonces, mi prioridad, y yo quisiera que todos se colocaran al día, porque no quiero dejar a ninguno en estado pendiente y que vayan a tener algún problema en el seno. Entonces, si se pueden colocar al día este fin de semana en esas actividades que tienen, súper, porque yo tengo que mandar todos los informes y tengo que reportar ya tengo que entregar las fichas, ya para que el otro instructor, que es Andrés, que ya vieron con él, los vuelva a tomar. Entonces, importante pues ponerse al día en todas las actividades que han hecho con los instructores anteriores y conmigo, porque a mí me toca entrar por evidencia y por cada uno de los instructores vistos para ver quién no cumplió y asimismo mandar la información. Por ejemplo, de Giovanna, de Johnny, de Ricardo. Ustedes ya vieron comunicación con Ricardo. No, esa no es. Esta es otra ficha. ¿Ya? Entonces, de todos los instructores, usted no cumplió y asimismo entregar el informe de cada uno de ustedes. Bueno, entonces, tengo 2 actividades pendientes por calificar aquí. Bueno, entonces vamos a coger el de Brian, de Eduardo, que es muy juicioso. Eduardo. A descargar. He visto que aunque yo hago esto, yo les mando fiel copia de un trabajo de otra persona. O sea, ni siquiera por copiar y pegar, pues cumple, ¿ya? Entonces ahí sí muy duro, muchachos, porque complicada la cosa. O sea, yo les mando una copia de algún compañero como para que ustedes, yo sé que todos trabajan en el día, están ocupados, aparte de eso pues tendrán familia, tendrán hijos, no sé. Entonces yo les mando un trabajito de los que ya hicieron como para que se ayuden, no se compliquen tanto la vida y que pues tengan una ayudita ahí, que este lo hizo así, voy a hacerlo así a ver si me da, si me dio, entonces voy haciéndolo y así sucesivamente, ¿ya? Pero no lo hacen. Yo digo, puchica, al menos copien, manden el mismo, cambien el nombre, pero no, tampoco lo hacen. Entonces yo digo, no, pues ahí está muy complicado, pues porque con ayudas y todo, y no suben la evidencia, ¿ya? Entonces, complicadísimo. Bueno, entonces aquí les mando, este trabajito lo podemos hacer en grupos. Eso es otra cosa, les estoy dando la oportunidad de trabajar en equipo, ya, reúnase con otro compañero y trabajen en equipo. Y cada uno pues sube su actividad, obviamente. Felipe y Eduardo, por ejemplo, acá. Aquí está Felipe y acá está Eduardo. Los dos mandaron el mismo trabajo, pero pues trabajaron juntos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Eduardo no tiene computador en la casa. Y miren que este es un muchacho que no tiene equipo en la casa. Me ha mostrado por videos grabados en el celular que tiene un equipo que tiene una pantalla intermitente, entonces que con eso no puede trabajar. Él ha estado trabajando hasta en el celular, en las actividades anteriores, donde hicimos diagramas y todo, me mandaba los trabajos hechos de celular, ¿ya? Y así todo ha cumplido en su programa. Pero ya llegamos a una etapa donde tienen que programar, tienen que hacer consultas, tienen que descargar algunas aplicaciones que no se pueden en el celular. Y me dijo, ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, trabaja en equipo.
está trabajando en equipo. Y aquí Eduardo va a ir finalizando su programa normal con todos los demás, a pesar de las dificultades que tiene. Entonces, tengamos como en cuenta como esas cosas también. Si quieren, trabajan en equipo, se reúnen con algún compañero. También, pues, aparte de la copia, les doy la oportunidad de que trabaje con alguien más. Bueno, entonces, así lo debemos de hacer. Entonces, la primera consulta, construye las sentencias e inserte los datos para 4 que representan 4 llamadas telefónicas. Entonces, aquí pues está la consulta y pues está el resultado, la evidencia pues que lo hicieron. Construir las sentencias que actualice datos. Entonces aquí está la consulta y hicieron pues todo lo que es la sentencia. Este fue hecho en MySQL Workbench. Bueno, dentro de MySQL Workbench hicieron esto. Lo que pasa es que como se dividieron en equipo, yo creo que uno hizo este acá y el otro lo hizo así en consola. Entonces, bueno, les voy a mandar este para que tengan como base y les voy a mandar a ver otro también. Por ejemplo, Jean Paul. Y se construían sentencias para insertar los 4 datos. Entonces aquí está, select from, cdr. Entonces, miren, él lo colocó aquí. Inserinto, 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 inserinto. Todas las 4 sentencias para 4 llamadas telefónicas. Dice, construya, en el siguiente dice, construye las sentencias que actualice los datos que acaba de insertar. Entonces aquí update, cdr, set estado, y colocó pues su sentencia y aquí está pues el resultado que le dio. ¿Ya? Entonces este también puede ser otro. Bueno, entonces aquí tenemos 2 ejemplos. Les voy a mandar de una vez aquí por WhatsApp. Por acá están llorando. Esta evidencia. El informe técnico está en el módulo 3. Debemos de hacer descargas. Este es el taller que debemos de presentar. Y estos son los 2 ejemplos que les voy a mandar de quienes ya lo hicieron. Vuelvo y juego. Ya saben que deben de descargar esta base de datos para poderlo hacer. Ahí les mando la base de datos también para que tengan toda la mano. Entonces, esa sería como la primera actividad. La segunda actividad dice, evidencia de producto, dice video de implementación no SQL. Entonces, hay otro material, después de que yo haga esa. Voy a cerrar este. Hay otro material que se llama base de datos no SQL. Bueno, entonces la base de datos no SQL son bases de datos no relacionales, son bases de datos, pues digamos que no tienen alguna clase de estructura como tal. Entonces, estas bases de datos se manejan más que todo por consola. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, aquí dice que como diferenciar. Dice que al utilizar no SQL no hace referencia a una base de datos tipo bases de datos, sino que más bien
es la definición de un conjunto de tipo de datos que son diferentes a las bases de datos convencionales relacionales. Digamos que en las bases de datos relacionales, como son las SQL, pues nosotros creamos tablas con campos, relacionamos las tablas entre las llaves primarias, hacemos toda una clase de estructura. En una base de datos no SQL no pasa eso, no hacemos esa clase como de estructura relacional como tal. La principal diferencia entre bases de datos no SQL y la base de datos relacional tradicionales es que la no SQL emplean una forma de almacenamiento no estructurado o estructuras diferentes a las tablas, simplificando la estructura de almacenamiento, así como las no SQL pueden concentrarse en procesar grandes volúmenes de datos. Estas no SQL pues almacenan grandes datos, bastante información. Son como las características, las ventajas y las desventajas. Dice un ejemplo, por ejemplo 1, base de datos. Les dice cédula con el nombre, con los datos de una vez, apellido, el correo, el teléfono. Entonces se toma la cédula como una especie de llave para identificar a una persona, es decir, la cédula es un identificador único para la persona y no hay dos personas con la misma cédula. Automáticamente pues él toma la cédula como la llave primaria pues que nosotros llamamos en las SQL. Entonces el ejemplo pues de ese sería entonces clave valor y su tablita pues con sus datos. Estas bases de datos están orientadas más como a documentos, formatos XML, modelar información, el modelo pues de la información. Manejamos en mucho el tema lo que es JavaScript en bases de datos no SQL, es el lenguaje pues que se utiliza en este tema de bases de datos. ¿Qué más? Bueno, entonces es como totalmente diferente, ¿no? A lo que nosotros generalmente pues utilizamos. La idea es utilizar Mongo, descargar Mongo Database y pues hacer una consulta no SQL. Voy a ver un momentico acá. Tengo acá el taller. ¿No? Y acá no sé si esté montado. Ahí. No está montado. Entonces, en un momentico lo monto. Bueno, esta evidencia también estaría a partir de hoy hasta el día lunes, el 27. Se aceptan entregas tardías. Como ya saben, pues hay veces tienen entregas tardías de hace 3 meses. Todavía está tardía. No entiendo. Pero bueno, ahí está el espacio para que lo suban en cualquier momento.
ya lo subí. No, esta es la A1, es este acá. Bueno, entonces ya está cargado como tal la actividad en este 1113 A4. Ahí, palabrín. 1113 A4, eso está acá. Dice, sí, aquí está el taller. Estoy eliminando, porque eliminando. La idea es instalar en MySQL, lo que es instalar el Mongo Database. Ese sí va a ser un reto para ustedes. Descargan lo que es el Mongo Database y la aplicación como tal. Y él dice la siguiente: vamos a hacer un video con la implementación. Para realizar esta evidencia debe elaborar un video tipo captura de pantalla en el que se evidencie la interacción de la consola Mongo Database. ¿Qué les voy a decir a ustedes? No vamos a hacer estas 8 consultas. Háganme 2 consultas. Un video utilizando Mongo Database donde hagan 2 consultas, ¿ya? Y me suben ese video para que no se vayan a complicar tanto con la evidencia, ¿ya? Esa sería la segunda actividad. Y pues yo tengo aquí una entrega, por ejemplo, un videito de un compañero. Por ejemplo, digámosle a Felipe. Lo descargo, él lo colocó en MP4, entonces voy a descargarlo. Vamos a ver si se puede enviar. Los videos generalmente no pesan nada. Entonces, para esta actividad, que está en el módulo 3, debemos de construir un video utilizando Mongo Database, por lo menos 2 consultas, ¿ya? Por lo menos de 2 consultas, no de las 8 consultas que están ahí. Hagámosle de 2 consultas. Y aquí les mando un videito de un compañero que lo subió, como para que tengan como un ejemplo ahí como base, ¿ya? Sería la segunda actividad. Y la tercera actividad, la que les voy a regalar, esta tercera actividad de otras consultas, pero me dice que es un video de pruebas utilizando SQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De esta misma actividad que hicimos consultas, ¿sí? De las 9 consultas que hicimos de SQL, el primer taller, vamos a grabar de una vez un videito donde utilizamos la consola, esta consola SQL, corto, donde estamos haciendo consultas, y también lo subimos en esta tercera, ¿ya? Para que no hagamos otras consultas más, sino que, entonces, para esta actividad, que también está en el módulo 3,
grabar un video corto de las consultas, de alguna consulta, puede ser de dos consultas, de lo que hicimos, de lo que se hizo en SQL, el primer trabajo, ¿ya? Para esta tercera evidencia. Listo, entonces la primera evidencia es esta. ¿Qué hay que hacer? Pues manejar la consola SQL, descargar la base de datos, subir la base de datos y hacer las consultas que aparecen en el taller, colocar pantallazos de cada una de las respuestas. Pero cuando haga eso, de una vez puedo hacer un videito corto y ya tengo mi tercera actividad hecha. Y subo también la tercera actividad. Y la segunda actividad que es, esa sí me toca buscar Mongo Database y no vamos a hacer las 8 consultas que aparecen ahí, hacemos por lo menos unas 2 y grabamos un videito de esas consultas realizadas y lo subimos. Entonces, esta tercera de acá, editar, también está a partir de hoy hasta el lunes. También se aceptan entregas tardías. Listo, entonces tendríamos esas 3 entregas. Quiero preguntarles si todo es claro hasta el momento, qué es lo que debemos de realizar. Jairo, Astrid, Jairo, todo claro. Iván, ¿sí? Listo. Bueno, también les digo, pueden trabajar en grupo, ¿no? Pueden trabajar en equipo. El uno hace una actividad, el otro hace otra. Nos lo compartimos, ¿ya? Si ustedes quieren trabajar en equipo, pues se comparten por aquí de pronto los números y crean un grupito. Por ejemplo, en el otro grupo que estoy, ellos ya tienen sus grupos de trabajo. Entonces, como que les ha ido bien trabajando así y ya como que por WhatsApp se comunican y se conectan y hacen el trabajo como tal. Entonces ustedes ya pues queda como en manos de ustedes como para poder avanzar de alguna manera, tratando pues de que no se queden ya pues en el programa pues de hace rato pues que estamos, ¿vale? No se vayan a quedar todavía con más actividades acumuladas. Entonces ya nos veríamos el martes. Ya el martes empezaríamos a trabajar el módulo ya 4. Ese módulo 4 es referente a todo lo que es una vez ya es programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces ya seguiríamos con ese tema, ya terminaríamos lo que son bases de datos. Entonces, bueno muchachos, espero que les vaya muy bien y pues que avancemos y que aparte de eso nos coloquemos al día, muchachos, colocarnos al día en las actividades pendientes. No sé si quieran decir algo.